Yo me acuerdo que cuando llegué a Chile me decían Su Majestad y yo dije... Iba ilusionada, con expectativa, y ahí vengo a ganar. Iba muy desmoralizada. Mi voz interna que me dice, Cecilia, esto no es un castigo, esto es un regalo, es una bendición. Y me puse a llorar, es que no podía creer lo que estaba viendo. No, es que no lo podía creer. Te conocían hasta las hormigas, ¿no? Sí. La presa más codiciada, y perdón que lo diga así, pero así me sentía, era yo. Y mira, Máximo, te voy a decir una sola cosa. Tú eres conocido y reconocido, pero no eres famoso. No me voy a olvidar nunca, Feña, fue un martes 13 de noviembre, un martes 13. Yo sabía y tenía la certeza profunda en mi corazón que iba a llegar en algún momento al lugar indicado para tratar a mi niño. Ceci, gracias por venir. Ay, gracias a ti. Además que mira dónde me citaste, en el Museo de la Moda con todo esto, con mi muestra. Pero no podía ser menos, pues tremenda la colección que tenéis. Muchas gracias, un honor como chileno, como representante de Chile, como hombre. Así que feliz de estar acá. Muchas gracias. Feliz de tenerte acá. Gracias, Feña. En verdad, cuando me contaron que me querías entrevistar, dije, pero ¿cómo? ¿Y qué está haciendo? Si tiene un podcast y está entrevistando a todos los número uno. Ah, no, qué ternura. Pero si tú fuiste un maestro, el mano piedra y con todos esos logros que nos diste. Yo vibro con el tenis y en tu época, por Dios, que estábamos felices como chilenos de verlos triunfar. Así como no hiciste feliz tú el año 87, pero yo te quiero preguntar, ¿cómo era Cecilia previo a eso? Antes de presentarte al Miss Chile. Sí. Bueno, era una niñita común y corriente, muy polola, muy polola. Y digo muy polola porque pololeé 4 años, pololeo largo y tenía como una vida muy normal. Y la verdad es que cuando me presenté al concurso lo hice pensando en que era una gran oportunidad, si es que quería eventualmente dedicarme al diseño. Siendo Miss Chile o habiendo participado en el concurso, era una ventana importante para darme a conocer. Pero lo que ocurrió, aunque igual quería ganarlo, por supuesto, y sí ganaba el Miss Chile. ¿Fue iniciativa propia y tú dijiste con convicción? La verdad no, porque me buscaron desde que tenía 16 años. ¿Ya? Entonces, no sé si se me habría ocurrido a mí presentarme o no, pero los organizadores, que en esa época lo hacía la revista Paula y era un concurso sumamente prestigioso, importante, con la revista que hacía reportajes de las distintas candidatas, viajaban por todo el país, buscaban candidatas de las distintas regiones y habían 2 estelares de la televisión chilena para elegir a la ganadora. Entonces, era como todo el mundo quería saber quién era la ganadora o las candidatas. Y claro, cuando ya decido presentarme, la ilusión es ganar, y no solo ganar el Miss Chile, ganar el Miss Universo. Pero lo que yo nunca me imaginé era lo que significaba ganar. Es decir, te tiene que haber pasado lo mismo a ti. Te gustaba jugar tenis, pero cuando te conviertes en una estrella del tenis, como lo que significa eso, el estilo de vida que tienes que llevar, cómo te cambia todo. Claro, pero a ver, en el concurso mismo de Miss Universo, Sí. iba ilusionada, con expectativa, y ahí vengo a ganar, ¿cómo? No, iba muy desmoralizada porque justo antes de irme al Miss Universo, el concurso chileno, el Miss Chile, decidió mandarme al Miss Sudamérica porque dijeron Cecilia va a tener posibilidades de ganar el Miss Sudamérica o que le vaya súper bien. Ganar el Miss Universo es como palabras mayores, así es que no, pero mandémosla al Miss Sudamérica. Y me mandaron y no clasifiqué. Chuta, ya. Éramos 9 sudamericanas y de las 9, 4 no quedaron en ningún puesto. Yo estaba dentro de esas 4, ni siquiera mi simpatía, nada. Entonces después nos subimos a un avión, las 9 participantes de Sudamérica, y nos fuimos a Singapur. Y llegué destrozada. O sea, imagínate si no había clasificado en las preliminares, como quien dice, ¿qué posibilidad tenía de ganar el Miss Universo? Entonces llegué desolada, o sea, con las alas rotas antes de emprender el viaje. Y esa noche, cuando aterrizo como a las 3 de la mañana en Singapur, ya habían llegado muchas candidatas. La niña que compartía la habitación conmigo ya estaba
en la pieza durmiendo, entonces llegué muy calladita así, me metí al baño, me lavé los dientes, me puse el pijama y me acosté. Y no me podía quedar dormida. Hay 12 horas de diferencia con Singapur, más las 36 horas de vuelo, más la angustia que llevaba. Bueno, no me podía quedar dormida. Entonces digo, Dios mío, ay Cecilia, pero duérmete, que mañana hay que levantarse a las 7 y empieza esta locura de vuelta a otro concurso, ¿qué voy a hacer? Y estaba tan angustiada que me puse a respirar profundo a ver si lograba calmarme y dormirme. Y en eso siento como una voz, mi voz profunda, mi voz interna, que me dice, Cecilia, esto no es un castigo. O sea, esto es un regalo, es una bendición. Estás a punto de vivir una experiencia única, con una posibilidad increíble de representar a tu país, conocer un país que no habrías visitado en otras circunstancias, conocer a mujeres de todas partes del mundo, van a armar musicales, vas a bailar, que es tu pasión. ¿Por qué esa mirada tan espantosa? Y ahí me di cuenta y dije, sí, en realidad, esa como lucha interna, y dije, en realidad, claro, si antes lo que quería era ganar y hoy siento que la lógica indica que no tengo ninguna posibilidad de ganar, eso me derrumbó, pero tomé la mejor decisión, que fue, aunque no exista ninguna posibilidad de triunfo, voy a hacer lo mejor que pueda. Voy a hacer la mejor versión de mí misma, voy a darlo todo, voy a pasarlo increíble, voy a disfrutar cada instante. Y así lo hice, y lo más increíble de todo es que cambié el destino, porque yo creo que no tenía, la lógica indicaba que yo no podía ganar, pero claro, gané. O sea, ¿por qué no? Entonces... Y eso debe haber sido clave, porque claro, en el fondo Clave. tu actitud tiene que haber cambiado, no sé, tu aura, tu energía, te fueron viendo de otra forma, ¿no? Pero por supuesto, y tú que eres un deportista de alto rendimiento, tienes que saber que la psicología es un factor importantísimo, cómo uno se enfrenta a los desafíos. La actitud, que siempre lo he dicho, porque para mí la belleza tiene que ver con la actitud, tiene que ver con algo que uno irradia, no con la cosa estática, sino es lo que eres en el fondo, es tu ser irradiándose, ¿no? Cuando tú le dices a una persona, ¡ay, qué linda estás! O qué lindo, que no es que lindo tus ojos, que los tenés azules, o qué linda tu nariz, es que lindo eres, o que lo que me irradia, es lo que me transmites, me emociona. Y entonces, bueno, lo entendí muy rápido y me puse a pasarlo tan bien que yo creo que esa actitud hizo que conquistara al jurado sin querer, ¿ves tú? Y cuando pasa lo que pasa, me acuerdo que sí. las manos en la cara, esa imagen la tenemos todos los chilenos grabados, cuando yo creo que ahí todavía no dimensionaba ahí. Cuando llegaste a Chile, ¿cómo fue el tema? Porque después pasé a ser una persona que, como decía un ex colega, te conocían hasta las hormigas, ¿no? Sí. No, fue cuando gané, en el momento que gané, casi te diría que poquitos instantes después de la coronación, me empezó a invadir una cosa muy rara, una incertidumbre tremenda y hasta casi un poquito de vergüenza. ¿Y ahora qué hago? O sea, como que es la Miss Universo. ¿Y de qué se trata esto? ¿Ves tú? Era todo nuevo. Obviamente no pude volver a Chile hasta 3 o 4 meses después de haber ganado. Entonces nos fuimos de Singapur a Los Ángeles, llegué a vivir a este departamento, a este penthouse. ¿Porque tenías compromiso? ¿Por qué no podías volver? No, porque yo en ese momento, a partir de ese momento, era parte de Miss Universe Inc. Era, o no sé cómo llamarlo, sí, parte del staff, y tenía que cumplir con una agenda y con un rol. Y para eso tenía que vivir en California, en Los Ángeles, California, y viajar por el mundo, y no había agenda para regresar a Chile. Chuta. Y no volví hasta agosto, fines de agosto, y esto había sido en mayo. Entonces... Claro, o sea, no fue el contraste de una cuando no. que llegaste a Chile, obviamente ahí ya dimensionáis más todavía. Sí, cuando llegué a Chile, como habían pasado varios meses, me acuerdo que veníamos en un avión que se hizo un charter especial, era un avión Ladeco que en esa época existía, ya no, y lo acondicionaron entero con puras butacas de primera clase. Wow. Y viajó la gente de Revista Paula y autoridades, qué sé yo, a buscarme a Los Ángeles y me trajeron a Chile. O a Miami, creo que me estaban esperando, sí. Y bueno, y cuando iba en el avión yo iba pensando, pucha, qué pena que nos demoramos tanto, porque a lo mejor la gente ya se olvidó que yo gané.
Pucha, ojalá que alguien vaya a esperarme al aeropuerto. En fin, bueno, igual estaba muy emocionada porque iba a estar toda mi familia. Y cuando aterrizamos, bueno, antes de aterrizar el piloto dice, hay tormenta, se va a mover un poco el avión, llueve torrencialmente. Y dije, uy, qué mala suerte, porque nosotros en esa época el aeropuerto no había manga, no había nada, pues uno bajaba a la loza. En la terraza tiene que Y esperar. en la terraza había un balcón así. Ya, entonces dije, chuta, bueno, ya no importa. Oye, llovía mucho frío y vamos y aterrizamos y yo empiezo a mirar lleno de gente. Banderas chilenas, banderas con mi cara. Te amamos, Cecilia, nuestra reina. No, ya, mira, y me puse a llorar, es que no podía creer lo que estaba viendo. No, es que no lo podía creer. La emoción más grande de sentir ese, no sé, como tanto amor, tanto agradecimiento, tanta emoción. Yo dije, Dios mío, esto es como increíble. Y ahí nos quedamos como una semana, recorrimos todo el país y fue maravilloso. ¿Y cuál ha sido el costo más grande? Costo-beneficio de lo que te pasó. Mira, mi vida al final ha estado marcada por algunos hechos y uno de ellos, sin lugar a dudas, es haber ganado el Miss Universo. Eso cambió mi vida en un instante, porque hay veces que las cosas cambian, pero sucesivamente, de a poco. Esto fue de la noche a la mañana, yo me convertí en una persona sumamente pública. Y muy joven aparte. Y muy niña. ¿Y quién te puede enseñar a ser una Miss Universo chilena? Nadie. Nadie te puede aconsejar. Además que era como una época donde nosotros no vivíamos muchos triunfos, entonces yo creo que eso duplicó o intensificó más aún como la reacción de la gente, porque yo creo que hoy en día con Chile, bueno, ha tenido grandes tenistas, tú, el Chino Río, futbolistas como el Bambam Zamorano, Marcelo Sala, bueno, todos los de la época de la selección dorada, hemos tenido grandes triunfos, nos hemos acostumbrado de alguna manera a ganar. En esa época, cuando yo gané, era una época donde Chile también era distinto al Chile de hoy, ¿no es cierto? Estábamos en dictadura, era un país que nos sentíamos muy alejados del primer mundo y estábamos muy lejos. Hoy día con la tecnología, con internet, con qué sé yo, estamos conectados y la gente viaja mucho. Entonces era todo muy nuevo, era todo distinto, era como que nosotros tenemos al mismo universo, es como, wow, tenemos a alguien, una superestrella que, ¿me entiendes? Entonces me trataban así. Yo me acuerdo que cuando llegué a Chile me decían su majestad y yo dije, pero ¿cómo te lo voy a creer? Bueno. Entonces era como, la gente estaba muy impactada y el hecho de que fuera mujer hizo que la mujer también se sintiera reconocida. Y fue muy bonito, pero hubo un costo muy alto porque yo sentí que no podía volver a Chile a tener la vida que siempre había soñado, que era una vida normal. Cuando te fuiste al concurso, y en Miss Chile, te conocían, pero obviamente no a esos niveles. No, po. O sea, podías ir a lugares públicos relativamente piola. Sí, por supuesto. Después ninguno. Después ya. Y otro factor importante fue que después la prensa empezó con esta tendencia que se hizo sumamente viral y todos los programas tenían la farándula y quien era la presa más codiciada, y perdón que lo diga así, pero así me sentía, era yo. Y recuerdo, por ejemplo, cuando estaba esperando a Máximo, ya tantos años después, cómo me perseguían, carreras en auto. Yo soy muy buena para manejar, tomé un curso en Alemania con autos de carrera. Bueno, y claro, soy hábil, pero es distinto embarazada de 5, 6 y hasta 7 meses. Y me perseguían, pero sin ningún... O sea, de verdad era una locura. Yo cuando recuerdo, pienso en esa época y era tremendo porque no podía tener una vida normal. No podía salir de mi casa sin ser perseguida, sin ser acosada. Y también existía toda esta tendencia de generar ruido inventando cosas, porque muchas veces decían cosas que no eran ciertas, esperando que uno saliera a desmentir. Y yo nunca me encargué de desmentir porque sentía que era aún más complejo, pero fue una época dura, fue una época compleja, difícil,
pero yo no conozco otra vida, entonces me acostumbré a vivir así y creo que cuando uno como que se entrega a la realidad, no lucha contra ella, yo creo que también me ayudó mucho el hecho de que dejara la televisión. Cambié drásticamente mi vida y dije, ok, si ser una figura pública, porque trabajo además en televisión, hace que los medios se sientan con el derecho o con la propiedad de poder invadir mi vida para cubrir lo que hago o cuál es mi punto de vista frente a distintos puntos o temas, si yo me retiro y busco una vida más privada, supongo que lo van a respetar. Y en alguna medida así fue. Y yo pude criar a mi hijo de manera más tranquila. ¿Y cómo le explicas ¿A Máximo? A Máximo, la mamá, porque desde que tiene uso de razón, Sí. cámara, Sí. Mira, o inventan cosas, Sí. o salían noticias. Claro, ¿cómo? Máximo era chiquitito de haber tenido 3, 4 años. 4. Vivíamos los dos en un departamento muy bonito que tenía una vitrina donde tenía mis premios, estaba la corona. Y yo un día, no sé quiénes llegaron a una reunión conmigo y los hacen pasar a la biblioteca y yo vengo caminando y Máximo había llegado a la biblioteca a saludarlo. Venía después del baño así como con su bata de caballero chico, porque bueno, y lo escucho y le dice, bueno, mi mamá fue Miss Universo, aquí está su corona, ella es una reina, ella no sé qué. Y yo digo, me muero. Y entro y le digo, Máximo, así se queda como así como, ups. Y le digo, bueno, ¿cómo están? ¿Qué sé yo? Y Máximo se fue a acostar, o ya no me acuerdo. Y al día siguiente hablo con él y le digo, Máximo, ¿tú qué estabas haciendo? Sí, ¿y tú sabías esto que yo fui Miss Universo? Mamá, por supuesto, todo el mundo lo sabe. Ay, pero hijo, y empezó como con un tema que a mí no me gustó para nada. Porque tú eres muy famosa, eres la más famosa y eres la más importante y tú eres la más no sé cuánto y yo también soy famoso. No. Hasta aquí llegó la conversación. Mira, Máximo, te voy a decir una sola cosa. Tú eres conocido y reconocido, pero no eres famoso, ¿ya? Ojalá que algún día en tu vida seas famoso, pero también ojalá que lo seas por algo valioso, porque bien podrías robar un banco y también ser famoso. Entonces, ocúpate de ser una persona que haga cosas que tengan valor, que las hagas bien. Y lo aleccioné mucho porque lo que vi en él era como una cosa como que le brillaban los ojitos, así como esta cosa que te seduce, que es la fama, ¿no? Y soy importante porque soy famoso. Pero es que, mamá, la gente me sabe el nombre. ¿Por qué me lo...? Ya te dije, porque eres hijo de una persona muy reconocida de Argentina y eres hijo mío. 2 personas públicas de alta connotación, porque hemos hecho cosas de gran difusión. Pero tú no, hijo. Tú eres conocido porque eres nuestro hijo. Sí, siempre digo, debe ser difícil, porque no y conoces sabes que, otra mira, cosa. me costó, pero al final él empezó a entender. Y bueno, la vida se ha encargado de que él hoy sea una persona conocida y muy querida, pero por lo que es él. Y yo cuando, después de lo que vivimos con su enfermedad, le dije, Máximo, ¿te das cuenta que tú hoy sí tienes un logro y tal vez el logro más importante que podría tener una persona en su vida, haberle ganado a esta enfermedad tan difícil, tan compleja? Pero no solo haber ganado, sino que haber también de alguna manera vivido esta enfermedad con tanta entereza. Yo siempre lo vi sonreír, entonces le dije, Máximo, esa entereza tuya, no sé, como él tiene una gratitud frente a la vida muy grande, que lo hace también vivir con amor, y eso le dije, te hace ser querido y respetado por la gente. Entonces, hoy tú sí eres famoso por algo, por haber conseguido un logro magnífico, por haber salido adelante después de una prueba tan compleja. Y eso sí que es loable. Pero antes, cuando era chico, te digo, fui muy, muy dura a veces con él. Yo tenía que ser igual muy dura porque no tenía una presencia de figura paterna muy, muy importante. Cuando se trata de tus ahorros y futuro, tu AFP es clave. Por eso Cuprum es tu mejor jugada. Y la mía también. Una AFP con más de 40 años siendo sinónimo de excelencia y liderazgo.
sin duda hace la diferencia. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum, lejos la mejor AFP. Ustedes crearon la fundación ahora CARES. Sí. Y están ayudando a más gente. Aparte, no solo el tema económico, también es en la forma que se recuperó de la enfermedad, Máximo. Oye, es que esto de verdad fue un milagro. A mí, cuando Máximo recibe, en realidad no se lo dieron a él el diagnóstico, me lo dijeron a mí. Máximo tenía 14 años, imagínate, era un niño. Fue acá en Chile. En Chile. No me voy a olvidar nunca, Feña, fue un martes 13 de noviembre, un martes 13. Me acuerdo que estuvimos en una Teletón cuando ya se estaba recuperando, ya estaba bien. Me acuerdo que en el Estadio Nacional te di un abrazo, sí, y como que andaba ahí bien. Pero eso fue a los días de haber salido del hospital, de la clínica, después de su operación, que él salió muy bien, pero me habían dado hacía 3 o 4 días el diagnóstico de su biopsia y era lapidario. Y nos teníamos que ir, eso era un sábado que estábamos en la Teletón, y el lunes nos íbamos a Estados Unidos porque el martes lo ingresaban al hospital a hacerle su tratamiento. Así es que, bueno, nadie sabía, pero yo estaba destrozada. Fue Máximo el que de alguna manera casi me obligó a ir a la Teletón. Me dijo, mamá, tú tienes que ir. Mi amor, nos vamos el martes a Estados Unidos, tenemos tanto que hacer. Mamá, tú no puedes fallar, tú tienes que ir, vamos juntos, todos los años hemos ido. Y bueno, fuimos. Pero yo estaba con el alma partida, o sea, sabía que teníamos que empezar un camino sumamente complejo y doloroso. Él no lo sabía, él pensaba que esto era un trámite, pero fue un proceso muy complejo, muy difícil. Y cuando volvimos, fíjate que lo que sucedió, Feña, es que todo lo que nos pasó, porque fue más de un año que estuvimos primero buscando el lugar donde tratarlo y luego el tratamiento tan duro, tan lapidario. Y yo me imaginaba a la gente sin recursos, me imaginaba la gente que no puede optar a la última tecnología para que tus hijos o tú mismo o tus seres queridos puedan tratarse el cáncer y quedar sin secuelas. Y también pensaba en cuántas personas tienen un diagnóstico errado y les hacen probablemente tratamientos que no son los que necesitan. Nosotros con la realidad de Máximo fue que terminamos en un lugar fabuloso, con la última tecnología, pero lo trataron con un protocolo equivocado. Máximo podría haber muerto en su tratamiento y nosotros no haber sabido jamás que no era el protocolo indicado. Eso fue afuera. Afuera. Entonces, empecé a ver todas las cosas a las cuales tú te tienes que enfrentar con esta enfermedad y todas esas interrogantes donde no tienes ningún lugar al cual acudir y tener respuestas concretas. Yo sabía y tenía la certeza profunda en mi corazón que iba a llegar en algún momento al lugar indicado para tratar a mi niño, con una agonía que no te la puedo explicar. Pero yo sabía que la información correcta y el lugar preciso existía, pero ¿cómo llegar a él? ¿Cómo descubrir ese lugar? Dios es tan grande que lo puso en mi camino y llegué. Pero yo dije, no puede ser esto como una ruleta rusa, ¿de dónde saqué China? Bueno, no puede ser como una ruleta rusa donde si tienes suerte sí, si no, te mueres. Entonces dije, tengo que hacer una plataforma digital, tengo que hacer algo que podamos incorporar la tecnología, la inteligencia artificial, el poder acceder ahora a la información, porque somos un mundo globalizado, y poner al alcance de una persona que a lo mejor vive en Chiloé, ¿no es cierto?, en Castro, que no hay ni siquiera un puente para conectarlo con el continente, pero que pueda conectarse con los centros oncológicos más importantes del mundo y que le den la certeza del diagnóstico que tiene y del protocolo que necesita seguir. Dije, eso tengo que poder hacerlo. Y gracias a Dios lo tenemos. Hoy día tenemos una plataforma digital que te entrega toda la información que tú requieres con respecto al cáncer, cómo se diagnostica, los tipos de distintos cánceres, los tratamientos que se requieren. Por otro lado, te damos las segundas opiniones médicas de los centros más importantes del mundo. Tenemos varios en Europa y también en Estados Unidos, el St. Jude, donde tratamos a Máximo. Tenemos acuerdos con estos hospitales donde tienen la última tecnología para tratar a ciertos cánceres y específicamente a niños con cánceres cerebrales, porque
de tratarse en Chile se arriesgan a quedar con secuelas. Mi siguiente paso, obviamente, es el gran sueño de poder traer esa tecnología a Chile, porque cambiaríamos sustancialmente la manera en que nos enfrentamos, tratamos y curamos el cáncer. Pero estamos hablando de una inversión enorme y lo que hoy estoy haciendo de manera consistente y muy enfocada es en aliviar las listas de espera oncológicas, porque cuando empezamos a trabajar en la fundación nos dimos cuenta que, si bien es cierto, yo quería mantener vivo el sueño de este centro oncológico de primera, con la última tecnología y con una manera de enfrentar el cáncer de manera distinta, generando campañas de concientización para acercar a la gente con exámenes de diagnóstico gratuito, y que si en el momento era diagnosticado con cáncer, no pasaran más de 2 semanas para que empiece su tratamiento. En el cáncer no se puede perder tiempo. Si tú llegas tarde, no hay salida. Y lo que sucede en Chile es que estamos llegando siempre tarde, por lo tanto, el cáncer aquí en nuestro país es una sentencia de muerte, no una enfermedad crónica. No tienes posibilidad de salvarte. Llegas tan tarde que ya es un tema o una cuestión de cuántos meses te quedan. En el primer mundo no es así. Es distinto. Entonces, lo que tenemos que hacer es apuntar hacia esa realidad con diagnóstico precoz para poder atacar el cáncer y detenerlo. Pero mientras tanto, hay que paliar la realidad de las listas de espera, que es una agonía. ¿Y quién puede acceder a esta plataforma? ¿Cualquiera? Cualquiera, gratuitamente. ¿Sube sus exámenes? Sí, ¿Tienen? exactamente. Creas tu ficha. Tenemos un chatbot incluso con inteligencia artificial para facilitarte todo, porque hay muchas preguntas y mucha interacción que la puedes hacer directamente con inteligencia artificial y que es muy rápida y didáctica. Y cuando ya necesitas la conexión con el doctor, con el asistente social, o que se te derive tu caso a Estados Unidos o a Europa para una segunda opinión, ahí ya obviamente entramos a apoyarte con un equipo. Pero tenemos todo lo que se requiere para una persona que enfrenta esta enfermedad, todo, desde el vocabulario y el ABC del cáncer hasta las segundas opiniones médicas gratuitas de los centros oncológicos más prestigiosos, como también acceder a exámenes gratuitos, como también, por supuesto, tratamientos gratuitos si es que no te podemos derivar a nuestra red de prestadores, porque tenemos una red de prestadores privados que nos donan tratamientos y exámenes de diagnóstico. Tenemos quimioterapia, radioterapia, en fin. Así es que hemos atendido a 14.000 pacientes en estos casi 5 años, todo con recursos propios, porque no hemos salido a hacer más que el año pasado. Hicimos la primera colecta, no recaudamos casi dinero, recaudamos muy poquito. Yo sé que nos estábamos dando recién a conocer, pero lo que sí conseguimos fueron acuerdos con distintos centros oncológicos, pequeños, privados, que están repartidos en todo Chile. Y entonces estamos asistiendo a las regiones. Estuvimos ahora recién en San Carlos, cerca de Chillán, en la 6ª región, haciendo un operativo médico, dando tratamientos y también, por supuesto, asistencia de exámenes de diagnóstico para llegar a tiempo. Estamos haciendo todo lo que podemos, hay tanto más que hacer, pero yo creo que para la próxima colecta esperamos poder recaudar fondos, porque necesitamos hacer un trabajo muy profundo y necesitamos recursos. Cada vez más gente. Cada vez más. Mira, los hospitales públicos muchas veces no tienen oncología. Es el caso del Hospital de San Carlos. Pero el Hospital de San Carlos trabaja de lunes a viernes, por ejemplo, en ¿cómo se llama donde uno opera? Los quirófanos. Los quirófanos quedan desocupados los fines de semana. Y nosotros tenemos convenios para poder viajar con médicos a hacer operaciones, a hacer cirugías a San Carlos, por ejemplo, a la gente que está en listas de espera y que no se tengan que desplazar. Pero no nos prestan los quirófanos. Es muy lento toda la permisología o toda la cosa burocrática de pedir que nos presten los quirófanos para poder nosotros llevar a los médicos y de esta manera sacar a personas de la lista de espera. Bueno, eso es lo importante, darse a conocer. Sí. Como hoy vamos avanzando. Eso es lo que estamos haciendo. Así es que, mira, estamos muy contentos con lo que hemos conseguido. Nos queda mucho todavía por hacer.
espero que en un par de años más podamos hacer una campaña realmente importante y que no sé, no solamente para el trabajo que hacemos día a día, sino también, ojalá si Dios quiere, poder empezar a juntar el dinero que se requiere para este centro de tecnología de punta, porque el avance de la tecnología ha sido extraordinario. El cáncer en el primer mundo, si tú lo tratas con la tecnología que corresponde, casi no deja secuelas. Claro. En Chile tenemos buena tecnología, pero no de punta, que deja secuelas. Y da una pena que te parte el alma cuando tú ves, por ejemplo, un niño que tuvo lo mismo que Máximo y que perdió la vista, o que quedó sordo, o que tiene problemas cognitivos y motrices, que no puede tener una vida normal, que depende de su madre. Y ya son 2 vidas truncadas, la vida del niño, que no puede tener una vida normal, y la vida de la madre, que tiene que dedicarse a estar cuidando a su hijo de por vida. Entonces el niño queda con vida, pero ¿qué tipo de vida es la que tiene? Máximo tiene una vida completamente normal porque fue tratado con la última tecnología. ¿Cómo no voy yo a añorar de poder traer esa tecnología a Latinoamérica? Porque no existe. Hay 2 proyectos, uno en Argentina y otro en Brasil, para traer esta tecnología de protones. Pero yo también quiero hacer esa gran diferencia de traer a esta región la última tecnología para que nuestros niños y nuestros adultos también puedan tratarse con ella. Vamos a ir a un corte y vamos a seguir hablando. Muy bien. Con láser. En mi carrera como tenista siempre busqué dar lo mejor y para eso la energía y nutrición fueron clave. Recuerdo que desde joven Milo fue mi compañero ideal, dándome ese impulso extra para rendir al máximo. Con Milo uno siente la fuerza para conquistar lo que sea. Milo te hace grande. Oye, Ceci, yo estoy casado con una argentina. Sí. Tú también tuviste, claro, viviste allá. ¿Qué relación tenés con...? Ay, yo ¿Qué recuerdo? Siempre amé tanto a Argentina. Mi papá era fanático. Iba mucho con mi mamá, veraneaban en Punta del Este, espérate, otra playa más que también iba. Ariló, Pinamar. Sí, Pinamar. Tenía unos amigos, pero seco para el golf. Ya. Walter Íscaro. Y armaban giras, iban a Europa, qué sé yo, pero pasaban mucho en Argentina. Y yo siempre me gustó mucho. Mi papá también nos llevó muchos años a veranear a Punta del Este, que en realidad es Uruguay, pero es como el balneario de los argentinos, ¿no es cierto? Entonces, la onda del argentino, la gente es tan amistosa, es tan familiar, es tan deportista. Los countries, donde todos los niños entran de casa en casa y están todas las puertas abiertas. Es como una vida de barrio, pero así maravillosa. Y siempre recordaba mucho eso. Y bueno, después me enamoré de Carlos Menem cuando lo conocí entrevistándolo, me fui a vivir a Argentina y tuve un acercamiento completamente distinto porque este fue un acercamiento a través de una figura que era... ¿Ella era la esposa de? La esposa de Carlos Menem. Porque yo en Argentina también soy el marido de... Como mi señora acá sí. es la esposa de. Sí. Y entonces era la señora de él y la gente no me conocía, no sabía quién era, o si sabían, estaban más interesados en hablar de política y en estar como, no sé, tomando partido. Entonces yo era como la muy querida por los partidarios de Carlos y muy odiada por los detractores. Claro. Entonces fue un periodo complejo porque además yo me casé y a la semana Carlos tuvo que ir a prisión y estuvimos con arresto domiciliario, yo lo acompañé por supuesto, y a pesar de que podíamos estar juntos, era triste porque no era la Argentina que yo conocía, una Argentina mirada a través del mundo de la política la hizo más compleja de observar. Pero siempre hice grandes amigos, la gente muy cariñosa. Y adoro Argentina, pues Máximo es argentino, ama Argentina, va mucho a Argentina. Va mucho, yo no voy tanto, pero él sí. Y cuando juega Chile, bueno, hoy día en el fútbol... Bueno, cuando juega que no sé, hoy ¿verdad? Cuando juega Chile pues en mi con casa Argentina. queda la embarrada porque... ¿Sí? Sí, vos. Porque tú vas por Chile y ella por Argentina. Pero mi hijo mayor, la otra vez le dije, nacionalidad, las dos, me dijo.
Los dos. Sí, pues Máximo tiene las dos también. También. Pero no sé, yo creo que si juega Chile va por Chile, Sí, porque está contra mal. Argentina. Pero qué rico es tener al campeón mundial también que podéis sí, ir por él, pues porque no podemos comparar. No, allá como viven el deporte, obviamente, como Son cuando decís salieron campeones del mundo, sí, se lo merecen. ¿Cómo lo Sí. viven? Más allá del No. juego, de lo bueno que son. ¿Cómo lo vive la hinchada, la gente? ¿Cómo valoran? Sí. De verdad, eso a mí me ha tocado increíble, estando tan cerca. Sí. Obviamente Chile también, un montón, pero allá es como... No, es que es un país deportista. Argentina tiene tenista, rugby, fútbol, hockey en césped con las mujeres, Básquetbol, básquet, Fórmula 1, todo. ¿Cómo se llama? Box. En todo han sido campeones. Sí, po. Tienen esa cultura y tú lo ves los fines de semana. El polo, imagínate lo que es el polo, cambiazo. No, aparte que ya, no sé, en Argentina uno va a un club de tenis un fin de semana en la tarde y están llenas las canchas. Uno va acá y están vacías y eso Sí. duele. Ha mejorado mucho, pero creo que nos falta en ese sentido. Y tú con el deporte me decís que te encanta el tenis, pero no jugaste. No, nunca jugué. Bueno, mira, yo jugaba, era seca para las paletas. Ya. Para la paleta en la playa, pero esas gordas, esas grandes, pesadas. Las de madera, palo. La de palo, pero le sacaba la mugre hasta a los hombres. Yo jugaba con puros hombres, no podía jugar con mujeres. O sea, sí podría, pero no jugaban conmigo porque, bueno, oye, era seca. Y yo me acuerdo cuando salí Mis Universos, estaba en Los Ángeles y me invitan un día a jugar tenis. Y entonces digo, bueno, ya, vamos, así hicimos un doble, yo estaba pololeando con Michael y fuimos, no sé quiénes eran los otros dos. Y yo agarro la raqueta, ok, bueno, ¡pa! Le pego y la pelota me había quedado en el cosito, en el medio, que era como el medio de la raqueta, Claro. pero de la paleta, no de la raqueta. No, y me zafé un tobillo ese día, así es que como que le agarré respeto. Pero es que es distinto porque el mango es tan largo que te cuesta y es con bote y yo me acostumbré a jugar, era más rápido. Bote y desplazamiento. Y desplazamiento. Es Bueno. extraordinario, es maravilloso el tenis, es maravilloso. Oye, ¿y tu relación con Instagram? Debo reconocer Sí, que un meme se dice ¿ya? cuando te mandó saludos Elsa. Ah, sí. Salió por todos lados. Elsa, O peludo. Elsa. Y Lomas, y lo otro era Turbas. Y yo digo, ay, no sé dónde quede. Y vuelvo a repetir, Sí. y Máximo, mamá, yo ¿pero qué hice? No, y me dio risa porque dijiste Elsa, o peludo. Sí. Ay, qué amor. Ay, Elsa, ay, qué nombre, ay, Dios mío. No, pero tenía un soy- montón de seguidores, 1 millón. Sí. ¿Cuál es tu relación con... Ay, mira, ahora es menor que antes, porque antes, bueno, empezó como en la pandemia, sin querer, porque empecé a hacer un programa de radio y un día ellos me dijeron, tenemos que hacer la transmisión, así como tú haces tu podcast con imagen. Entonces dije, bueno, yo también lo voy a transmitir entonces por mi Instagram. Entonces aprieto el esto y empiezo, y hacía... Y la gente me decía, no escuchamos. Me escuchaban a mí, pero no escuchaban a quien yo estaba entrevistando. Obvio, pues. Ok. Entonces digo, ay, Dios mío. Y terminé de hacer el programa y le dije, bueno, estamos en mi taller, les voy a mostrar mi taller y vamos a mirar, porque han sido tan amorosas, 1000 y tantas personas siguieron mi programa de radio y no... Es que me dio calor. Siguieron mi programa de radio y no vieron nada. Imagínate. Entonces empecé a mostrar todo. Oye, 1000, 2000, 3000, 5000. Y decía, pero Dios mío. Y empecé a hacer lives todos los días. Y empecé a mostrar mis colecciones, se produjo una locura. Llegué a tener hasta 12.000 personas que estaban siguiendo cualquier cosa. Ahí me mandaban, la Elsa me mandaba saludos de Lomas, también me mandaba saludos. Y yo caía sistemáticamente. Decía, pero ¿cómo soy tan bruta? Bueno, pero después, obviamente, la vida, el trabajo, además me casé. Y lo de la fundación. La fundación también me toma mucho tiempo. Y cuánto me gustaría compartir, porque hago tanto, por ejemplo, podría haber hecho algo llegando aquí a tu entrevista y haber grabado aquí también para subir a las redes. No lo pensé. Bueno, ahí te vamos a mandar, pues. Ya No me hemos mandan, sacado. me mandan para subirlo, porque en realidad hago tanta cosa, pero se me olvida. Y los lives que me encantaban los hago, pero no tanto como hacía Con antes. cuidado, no sé. Ahora cuando me pongo a leer digo, ay, a ver, voy a leer bien primero y después lo repito en voz alta, porque no, es que soy muy Otto.
de repente me sale lo Otto, lo alemán. Mi papá decía que los alemanes eran muy brutos, como que eran como que no tienen esa chispa o no sé. Entonces, contaba mucho los chistes de Otto y Fritz, que eran fome. Entonces yo tengo algo de Otto. Y Alvarito Salas, me acuerdo cuando hacíamos el programa, estábamos así, él se lanzaba una talla y yo no había entendido nada. Me reía así porque me tenía que acuerdo reír. un chiste, uno puede... Y de repente, como a la hora, me caía la teja. Claro, Sí, si Vive el Lunes lo veíamos todos. Sí. Yo fui. No creo que te Sí, acuerdes pues. porque iba muy nervioso. ¿Sí? Iba muy nervioso. Hasta el Quique me hizo bailar con la Sofía Vergara. Ahí te iba a preguntar con la Y me hizo Sofía. bailar y yo no bailo ni... Pero bueno, pero está... Ah, Sí, pues, ¿y quién más? La Sofía te tocó buena invitada porque es Sí, encantadora la Sofía. Sí, pues, no me acuerdo lo otro, porque quedé como nublado con la Sofía y contigo. Ay, qué Me acuerdo amor. cuando Maradona te bailando un tango. Sí. Hasta ahí nomás llegó porque vinieron los comerciales y medio Sí, que se po. anduvo desmayando. Me acuerdo. Sí. Me acuerdo, era muy entretenido. No, claro, la dinámica, todos esperábamos el lunes. El programa era extraordinario. Uno nunca sabía lo que iba a pasar. Uno sabía a quienes había invitado, pero nunca sabíamos tampoco si iban a aparecer. Ahí está el tango con el Diego. Bueno, está... Oh, Italia. Y cuando Iván cantó. Era bueno. Bueno, hasta el día de hoy lo están dando. Pues, Parece que sí, en el ¿no? canal ese Rex se llama que... Omar Sharif, mira. Sí. Shakira. Es Shakira. ¿Qué? La Oh. Yuya. Ay, eso martes 13, Dios mío. Ahí está, muy parecida a la Diana. Sí, pues, mira. Sí. Ay, Oye, ¿cuáles fueron los mejores recuerdos de Viva el Lunes. Lunes? Porque venían invitados, pero a nivel mundial, top, Impresionante. todos los lunes. Luis Miguel, pero en la época gloriosa, o sea, cuando además tuvimos que hacerle un escenario en el hotel porque él no iba al canal. Ya. Había que ir con el canal al hotel, Ya. al Sheraton. Ahí montamos el set de Viva el Lunes para hacer el programa ahí, su segmento. Sofía Loren, Anthony Quinn, Omar Sharif. Todas las top models, todas, en el momento glorioso, Claro. o sea, en los 90, en la época de la Cindy Crawford, de la, ¿cómo se llama la alemana, la rubia, de Claudia Schiffer? Ay, mira, yo no podría mencionártelos todos porque eran No, es que era todos. Todos. Y eran varios, aparte. varios. La Sofía Qué Vergara, bueno. Shakira, todos los cantantes comenzando su carrera en la época de Gloria, después todos los humoristas. Y bueno, esa fue una época bastante larga y muy prominente de nuestro programa. Llevábamos también a candidatos presidenciales, estuvo Sergio Lagos, don Ricardo Lagos, Sergio Lagos también, todos los animadores de televisión, todo el mundo iba a nuestro programa. Y cuando ya se nos acabó el presupuesto, jugábamos la silla musical. Pero siempre lo pasábamos bien, era un programa tan espontáneo, tenía siempre un poco de todo. Mucha risa, por supuesto, mucho de jugar. Nosotros nos llevábamos muy bien los tres animadores, nos teníamos mucho cariño y mucho respeto, que es lo más importante de resaltar. Nos dejábamos, dentro de todo, yo dejaba mucho el espacio de Álvaro, el espacio de Quique, pero ellos como que en mi espacio me lo invadían todo el rato, ese era como el cuento. Molestemos a la Cecilia. Pero era una dinámica muy entretenida porque la única que en verdad tenía como el deber de llevar adelante el programa, de que entrevistáramos a don Ricardo Lagos, por ejemplo, y le hiciéramos las preguntas que había que hacer, era yo. Pero el que tenía que interrumpir y decir la cosa simpática era Alvarito, y el que tenía que después reírse con la otra, no sé. Entonces, cada uno tenía un rol tan claro que lo hacía muy entretenido porque los tres éramos muy distintos y con mucha naturalidad y nos teníamos, como te digo, cariño. Y los invitados, que eran alucinantes. En el tenis como en la vida, la dedicación se nota. Por eso el sabor y aroma de Nescafé Fina Selección se disfruta tanto como dar vuelta a un partido. Nescafé Fina Selección, crea tu mundo. Una pregunta, ¿cuál es la relación tuya con el dinero, digo? Siempre ha sido muy, gracias a Dios, irrelevante en el sentido de que nunca me importó la plata. Y lo que sí me gustaba que me fuera muy bien. Y yo siempre negocié mis acuerdos. Y cuando comencé me ofrecían poquita plata, obviamente. Pero yo siempre
empecé a entender el valor del dinero y la importancia de que no te guiara. Porque cuando yo trabajaba en Estados Unidos, me acuerdo que me fui a CNN y yo creo que me pagaban menos de lo que yo ganaba en Chile. Pero por hacer un programa estelar que tenía muchos auspicios y que, en fin, era otra época habían 2 canales en Chile, ¿te acuerdas? Yo hacía Martes 13 y no me acuerdo qué más, teníamos 60, 70 puntos de rating, era la misma época. Cuando se veía televisión. Cuando se veía televisión todo el día y los auspiciadores, o sea, pagaban muy, muy bien por salir al aire en estos programas. Entonces, pero yo también entendí que tenía que, por ejemplo, irme a vivir a Estados Unidos y empezar una carrera allá, porque en ese entonces, casada con un americano, era imposible que él se viniera a Chile. Y lo acepté sabiendo que a CNN, Atlanta. Y fíjate que empecé a trabajar como una hormiguita y cuando finalmente me llaman de Telemundo para ofrecerme mi propio programa de entrevista, yo siempre negocié, como te decía, mis contratos, pero en ese momento me acuerdo de haber dicho, a ver, ¿cuánto crees tú que vale, Cecilia? Y hacer ese ejercicio de ponerlo como en monetario, porque yo me tenía que cambiar de casa, me tenía que ir a vivir a Miami, tenía que pagar todo, o sea, vivir en Estados Unidos no es fácil. Y dije, a ver, si yo ganaba esto en Chile, si a mí me ofrecieron esto en CNN y ahora voy a hacer esto y voy a averiguar cuánto ganan otros y cuánto no sé qué y cuánto no hice una apuesta súper alta, pero siempre empecé de menos a más, sabiendo que si yo hacía mi trabajo extraordinario, después podría pedir lo que me parecía justo. Y siempre terminé ganando lo que me parecía justo. Y la gracia del dinero es cuando uno sabe que es una herramienta y no el señor, no como el amo. O la libertad. Y me dio siempre libertad. Siempre lo he tenido, gracias a Dios. Cuando chica no. Cuando chica yo vi que mi padre pasó por momentos muy duros. Le quitaron las empresas en la época de la Unidad Popular, se quedó sin nada, después logró recobrar, partió de cero, pero siempre fue complejo, hubo momentos de dulce y de agraz, de las vacas flacas y las vacas gordas. Y yo lo único que quería era poder pagar mis cuentas. Yo me acuerdo cuando me sentaba con la chequera, porque eso era lo que teníamos en esa época, y me sentaba una vez al mes a pagar. Era tan feliz porque siempre podía pagar mis cuentas y siempre ahorré. Y siempre he sido así, es algo que he tratado de explicarle también a Máximo, lo importante de ser precavido con el dinero y tener lo que uno necesita nomás, pero no dejar que el dinero sea el que te lleve a tomar decisiones. Yo cuando regresé a Chile a hacer Viva el Lunes, también lo hice porque quería estar cerca de mi familia. ¿Eso fue el proyecto que te trajo de vuelta a Chile? Sí, fue el proyecto que me trajo de vuelta a Chile. Y sí, me pagaban relativamente bien, pero yo vivía en Estados Unidos y lo que podía ganar allá y lo que podía hacer allá no tenía relación con el trabajo mío en Chile. Pero para mí trabajar en Chile significaba estar cerca de mi familia. Y yo me había recién separado y estar cerca de ellos y mis hermanos que estaban empezando a tener sus hijos, yo privilegié eso. Y entonces, cuando uno se da cuenta de que lo valioso tiene que ser siempre lo primero, y que el dinero es simplemente una herramienta, y la verdad es que terminó yéndome extraordinariamente bien. Y después cuando decidí salir de la televisión, yo también fue un salto al vacío, de decir, dejo lo que es mi lugar, mi oficio, lo que me ha dado a mí mi tranquilidad económica, y voy a tener que cambiar y botar todo esto para partir en otra carrera, con otros, no sé, parámetros. Todo era nuevo para mí, el mundo de la moda, y me aventuré. ¿Y cómo lo has hecho con la gente que te rodea? Te digo porque, claro, después del éxito, y aquí tenemos la pregunta como una fina selección, ¿en qué te fijas para poder rodearte bien de tu amistad, de tu círculo? Son los mismos de hace 30 años. Contados con los dedos de una porque mano. Aparecen en el camino cuando desde el éxito está lleno de amistades. Sí, apareció mucha gente, por supuesto, siempre, pero yo siempre he sido muy hogareña y siempre, por ejemplo, imagínate que
a mí me gusta bordar y me gusta trabajar con mis manos. Empecé con clases de escultura en mis tiempos libres cuando era más joven. Y siempre esa cosa, cuando uno le dedica tiempo a trabajar con sus manos, también hay una manera de cultivar tu ser interior. Y cuando uno aprende a estar con uno, se da cuenta que no necesita tanto salir, no necesita tanto de la fiesta, no necesita tanto de tener la chorrera de amigos. Porque son simpáticos, los aparecidos son muy simpáticos. Pero no necesitas. Sí. Y te empiezas a dar cuenta de quiénes son verdaderamente, con quiénes cuentas, quiénes tienen verdaderamente valor. Y a mí me pasó eso. Yo creo que el haber privilegiado a mi familia, el haber vuelto a Chile, el haber después tomado una decisión dura que fue dejar el tema de trabajar en la televisión, que era el lugar donde yo generaba mis recursos, ¿no es cierto? Era mi fuente de trabajo. Y lo dejé de la noche a la mañana. Y yo dije, bueno, Dios proveerá, no sé, ya veré. Porque claro, un tema, tú saliste de tu zona de confort ya después sí, de una trayectoria importante. Ese salto al vacío fue maravilloso. Y hoy día trabajo justamente en algo que tiene que ver con la creatividad, con el acercarme también a las mujeres, con el estar en ese proceso constante y creativo de tu trabajo con tus manos en talleres, trabajando con mujeres que también se dedican a trabajar con sus manos. Es maravilloso. Y, por ejemplo, me acuerdo cuando recién volví a Chile después de lo de Máximo, de su tratamiento, fui directora de otra fundación antes de crear Fundación CARE, que se llama Fundación Nuestros Hijos, que trabaja con niños con cáncer. Y yo monté un taller para las mujeres, para las mamás, y les enseñé a bordar. Entonces, toda esta cosa de trabajar con las manos, ser creativa, me ha alimentado el alma, mucho más de lo que hizo en su momento para mí la televisión. Para mí la televisión fue maravillosa. Conocí el mundo, entrevisté gente alucinante, pero había el lado B de ese trabajo que me desgastaba mucho. Tenía que estar siempre maquillada, tenía que estar siempre peinada, tenía que estar siempre bien vestida. Y si tú me conoces a mí, pregúntale al Averito que está aquí conmigo, yo ando siempre en buzo sin una gota de pintura. Entonces era un esfuerzo para mí prepararme para los programas de televisión, para las entrevistas, para los viajes, de hacer esas maletas con todo, que no me podía faltar nada. Era siempre una preocupación mayor. En cambio, hoy, trabajando en moda, aunque suene raro, pero yo voy en blue jeans sin una gota de pintura y trabajo todo el día y soy feliz. Cuando tengo que presentar colección, claro, y cuando tengo que hacer fotos me maquillo, pero es una vez de muchas. Y creo que el hecho de haberme aventurado también a hacer algo así de opuesto y de haber soltado todo aquello que me producía lo que dices tú, esa zona de confort, ¿no? Esa seguridad, que tenía esa seguridad plena de que me iba bien y de que siempre me iba a ir bien. Pero cuando me empezó a agotar y a ver que me querían usar para cosas que no eran lindas para mí o dignas para mí, yo dije, no, me tengo que ir de la televisión. Oye, en el diseño yo no cacho, no le pego tampoco mucho, pero tu colección está alucinante. Ay, aparte están las portadas que uno recuerda, el vestido de mi universo y otro vestido, el traje de baño, de verdad está muy, muy bonito, así que creo que hay que invitar a la gente. Pero por supuesto, estamos aquí en el Museo de la Moda y queremos invitarlos porque es un recorrido a toda una época. Son casi 40 años de historia que se revisa a través de la moda, del estilo, de los distintos peinados. Aquí pueden ver, por ejemplo, no sé, cuando animé el Festival de Viña, mira lo que era la ropa, eso estaba en la época con el look de Morelia. Tantos años han pasado y tantos looks distintos, y es un recorrido no solo en el vestuario, sino también en el tema de la peluquería, del colorido, de los maquillajes, de los accesorios. Y también está nuestra nueva colección que aparece ahí, junto a París, que tengo mi nueva línea de ropa con 19 corners en todo Chile. Imagínate qué cosa más linda. Así es que ha sido un recorrido muy bonito y que lo hacemos con mucha dedicación acá, porque está cada prenda acompañada de su gráfica, de su foto, de su video.
Así es que es entretenido de revisar porque están muchas imágenes de Viva el Lunes, de Betty la Fea, de tanta cosa que Morelia, de CNN. Morelia, CNN, entrevistas Qué bueno. a tantas figuras. Pucha, lamentable, se nos Va acabó el tiempo. Fabuloso, porque lo he pasado increíble. Sí, no te quiero dar las gracias, felicitar nuevamente, invitar a la gente para que venga a ver esta hermosa presentación de algo que nos enorgullece tanto como chilenos. Ay, que eres amoroso, Feña. Sí, aquí pueden venir. Estará un par de meses, así es que hay que aprovechar de venir antes que vuelvan a cerrar el museo. Ojalá que no se cerrara nunca, porque me da mucha pena que este museo tan valioso esté sin muestras. Así es que mientras esté esta, ojalá que la puedan venir a disfrutar. Muchas gracias, Ceci.